Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 716. El regreso de un hombre del jardín de los comienzos. Un hombre se paseó lentamente entre las estatuas de los dioses supremos y luego se detuvo. Tenía que ser Gervasio, nadie más habría venido desde lo alto del altar. No podía verlo con claridad desde donde estábamos, así que mejoré mi visión. ¿Es un Ferdinand mayor y de pelo plateado? ¿O se parece más a Herba Hermen? Nuestro recién llegado parecía tener unos 40 años y llevaba el pelo largo y plateado hacia atrás. Realmente me recordaba a un Ferdinand mayor. Los dos se parecían tanto que no hacía falta preguntar para saber que eran parientes. Si no fuera por mi conocimiento de la villa Adalgisa, podría haber supuesto que Gervasio era el hermano mucho mayor, el tío o incluso el padre de Ferdinand. Gervasio nos miró desde el altar y luego se volvió hacia su principal aliado. ¿Qué demonios está pasando aquí, Raublut? Debía de estar esperando a que se calmara el clamor de nuestra batalla. Su voz profunda, propia de un comandante, recorrió todo el auditorio, reclamando la atención de todos. «Ah, Rey Gervasio». Raublut levantó las manos y continuó en un tono un tanto performativo: «Te lo ruego, revela tu Gutriceit divina aquí para que todos la vean. Demuestra a todos que te has convertido en un verdadero Saint». Gervasio extendió un brazo y canturreó: «Gutriceit». Una Biblia con la misma forma que el instrumento divino de Mestionora apareció en su mano. El hecho de que estuviera entre las estatuas de los dioses supremos le hacía parecer aún más un auténtico Saint. «Ante nosotros se alza un verdadero Saint elegido por los dioses», declaró Raublut, rebosante de emoción. «El hombre que salvará a nuestro país». Anastasios y sus guardias palidecieron. Algunos de los caballeros de la soberanía prorrumpieron en vítores maníacos. Pero la mayor parte del ruido provenía de aquellos que miraban entre Ferdinand y Gervasio. «Lady Rosemaine». «¿Es Gervasio?», preguntó Leonore. «Supongo que sí». Raublut dijo que lo era, al menos. «Él y Lord Ferdinand están emparentados, ¿no es así?». «Se parecen mucho, así que sí, yo supondría que están relacionados de un modo u otro». «Pero recuerda, Leonore, Ferdinand es miembro de la familia archiducal de Ehrenfest». De cara al público, yo no sabía nada de sus antecedentes ni de la villa Adalgisa. Sonreí y dije: «En cualquier caso, su aspecto es irrelevante. No cambia lo que debemos hacer». Mis ojos no se movieron de Gervasio, que seguía de pie en lo alto del altar. Si dejábamos que se convirtiera en el Saint. ¿Quién sabía lo que me haría a mí por robar la fundación de Arensbach, a Ferdinand por interponerse en sus planes y a Ehrenfest en su conjunto por matar a su aliada Georgine? Debemos asumir que negociar está fuera de lugar. Los lancenavenses ya habían mostrado su disposición a eliminar a cualquiera que intentara detenerlos. Dudaba que nos trataran mejor. Los hombres de Gervasio vendrían en masa a recuperar la fundación de Arensbach, y no había razón para creer que me perdonarían. Ya había demolido a muchas de sus tropas, destruido sus barcos, liberado a las mujeres que habían secuestrado y sometido la villa Adalgisa. Si alguien hubiera hecho todo eso y hubiera encarcelado a todos los de mi hacienda, no habría sido capaz de perdonarles sin importar sus razones. «En efecto, su aspecto no importa», replicó Leonore. Sus ojos recorrieron el auditorio mientras observaba a los caballeros de la soberanía. «Dicho esto, ¿cómo vamos a capturarlo?». «El caballero comandante no se ha movido del altar. Necesitaremos derrotar a su orden o lanzar un ataque que pueda llegar más allá de ellos. Si pudiéramos asegurarnos más tropas o encontrar una forma de comunicarnos con los de afuera». Algo golpeó mi muñeca. Un avión de papel fake. Era una visión peculiar, sin duda,
pero rápidamente lo reconocí como un mensaje. Me aseguré de vigilar de cerca a los que me rodeaban mientras lo desdoblaba, revelando una nota escrita a toda prisa por Ferdinand. Usa tu Gutriseit y tus extravagantes bendiciones para llamar la atención de todos. Verdrena obstruirá al enemigo. Mi lado está listo. En otras palabras, quería que yo creara una distracción. Moví discretamente la nota para que mis caballeros pudieran verla. Leonore miró a Ferdinand, mientras Harmut y Clarissa tomaban las bolsas que contenían su papel fey. Levanté la mano derecha y grité, Gutriseit. Mi propio libro de Mestionora apareció instantes después. ¿Qué? ¿Otro Gutriseit? No, fíjate bien. El suyo es demasiado pequeño para ser auténtico. El rey Gervasio tiene el auténtico. ¿De qué estás hablando? El Gutriseit de Lady Rosemaine es el verdadero. Ella abrió las puertas del país con él. Aún necesitaba volver a aplicar las bendiciones que había robado, así que hice todo lo posible por bloquear las discusiones entre los caballeros de Dunkelfelger y la soberanía. Angrif, el dios de la guerra, Schlaxiel, el dios de la caza, y Febrice, la diosa del vendaval, Dulcetzen, la diosa de la resistencia, Greifechan, la diosa de la suerte. Les recé a todos, uno por uno. Cada vez, una luz divina se elevaba en el aire antes de caer sobre mis aliados. Lady Rosemaine ha recibido las bendiciones de innumerables dioses, declaró Harmut, sin intentar enmascarar su orgullo. Como avatar divino de Mestionora, se le ha encomendado la tarea de otorgar el Gutriseit al próximo Cent. Elegirá a un candidato digno de entre el pueblo de Jürgen-Schmidt. No hay necesidad de que un intruso de Lancenave ocupe el trono. Harmut no había terminado de dar bendiciones, así que no podía hacer nada para detenerlo, y mis asistentes estaban tan acostumbrados a sus largos discursos que para ellos era poco más que ruido de fondo. Su atención estaba en otra parte. En cuanto a los demás, miraban a Harmut aturdidos. Habíamos logrado crear una distracción. Como pensaba, relegarla al templo de la soberanía no será suficiente, espetó Raublut, ahora con una mirada asesina. Debo matarla con mis propias manos. El asistente de Rosemaine tiene razón, no tenemos motivos para dejar que una amenaza extranjera ocupe el trono. Anastasius declaró. Él y sus asistentes habían vuelto a sus sentidos. Raublut. Has traicionado a mi padre, a Jürgen Schmidt y a todos los que confiaron en ti como comandante de los caballeros de la soberanía. Tendré tu cabeza. El príncipe y su séquito también recibieron mis bendiciones. No tuvieron ningún problema en apartar a los caballeros soberanos que encontraban a su paso mientras avanzaban hacia Raublut. Ah, por supuesto. Se me había olvidado que los dioses responden a las bendiciones aquí, murmuró Gervasio impresionado, mientras contemplaba las columnas de luz que ahora salpicaban el auditorio. Levantó su Biblia como si me imitara y empezó a rezar en voz baja y reverberante. Oh Dios de la guerra Angrif, de los exaltados 12 del dios del fuego Leidenschaft. La Biblia de Gervasio brillaba con luz azul. No podía creer lo fácil que lo había conseguido. Cuando empecé como aprendiz de doncella de santuario, aprender las oraciones para las ceremonias religiosas había sido arduo y me había llevado muchísimo tiempo. Los nombres de los dioses eran tan largos y dispersos que recordaba haber querido ponerles apodos a todos por exasperación. Escucha mi plegaria y préstame tu fuerza divina, dijo Gervasio. Concédeme el poder de golpear a los que se nos opongan. Se oyó un ruido agudo y una columna de luz azul se elevó en el aire. Los caballeros de Raublut lanzaron gritos de adoración cuando el grupo de Anastasios fue detenido en seco. Parece que los dioses también me conceden sus bendiciones, dijo Gervasio con una sonrisa mientras miraba el pilar azul. Entonces empezó a rezar exactamente lo mismo que yo, empezando por y Febrice. La ventaja que habíamos conseguido con el ritual de la diosa de los océanos estaba a punto de deshacerse. Peor aún, todos volvieron a mirar a Gervasio. ¿Qué está haciendo Ferdinand? ¿No tenía intención de hacer algo mientras todos me miraban? Me volví para mirarlo, pero no estaba por ninguna parte, solo vi a Eckhart luchando contra algunos de los caballeros de la soberanía. Oye mi. Ah.
Gervasio fue interrumpido en mitad de su plegaria por una repentina ráfaga de maná. Varios de sus amuletos estallaron en respuesta. ¿De dónde ha salido eso?, exclamó Raublut. Había estado concentrado en el grupo de Anastasios mientras defendía el altar, pero giró sobre sí mismo, con el arma en alto, para ver hacia dónde se dirigían los contraataques de los encantamientos de Gervasio. Getelt. Un escudo apareció cerca de la cima del altar. Bloqueó los ataques de los encantos de Gervasio, y luego desapareció para revelar nada menos que a Ferdinand. No sabía cómo se las había arreglado para llegar hasta allí, pero podía adivinar que había utilizado el amuleto de Berbergen mientras todos me miraban. «Tú», Raublut gritó. «¿Cuándo has llegado?» Ferdinand ni siquiera miró al comandante de caballeros. Sus ojos estaban concentrados en Gervasio. Formó un nuevo escudo en una mano, una técnica estándar para los caballeros, y una pistola de agua negra en la otra, y luego desató una andanada de ataques implacables. «Rey Gervasio». Raublut intentó subir al altar para intervenir, pero Clarissa gritó, «Oh, no, no lo hagas», y activó otro de sus círculos mágicos de área amplia. Ya nos habían dicho que obstruyéramos al enemigo con Verdrena, así que me apresuré a blandir mi estapé contra el papel fey que Harmut me había tendido. «Rayo de Verdrena», grité. Círculos mágicos se extendieron cerca del techo antes de hacer llover rayos sobre la Orden de los Caballeros de la Soberanía. Al mismo tiempo, se activó otro círculo mágico, uno colocado por Ferdinand, supuse, y cayeron más rayos sobre los Caballeros de la Soberanía contra los que luchaban Eckhart y nuestras tropas de Arensbach. Gritos de agonía llenaron el auditorio, y los amuletos de los caballeros heridos dispararon contra los círculos. Raublut rugió a sus tropas para que usaran sus capas plateadas para anular el rayo. Lanzó su propia capa sobre su cabeza para demostrarlo, pero cuando intentó cargar contra Gervasio por segunda vez, Raublut cayó al suelo. Pensé que debía de tratarse de un ataque, pero al parecer no. Extendió una mano y murmuró, «¿Qué es esto? ¿Una barrera invisible?» Ni siquiera su capa plateada había conseguido atravesarla. El caballero comandante estaba furioso por habérsele negado el privilegio de subir al altar, pero estaba aliviado. Mientras se quedara donde estaba, Ferdinand no tendría que preocuparse por los refuerzos enemigos. Era difícil imaginarlo perdiendo un duelo contra Gervasio cuando el hombre ni siquiera era un erudito. «Así que tú eres Quinta, entonces». Ferdinand apuntó y disparó directamente a la cara de Gervasio. Su ceño ni siquiera se frunció, pero la furia tras el ataque dejó claro que no estaba dispuesto a discutir el asunto. Gervasio levantó enérgicamente un brazo para interceptar el disparo. Otro de sus encantos saltó y lanzó un contraataque, que Ferdinand se limitó a bloquear con su escudo. Mi propia arma me había recordado a un simple juguete, pero la que estaba usando Ferdinand parecía indistinguible de la de verdad. Finas líneas de maná golpeaban a Gervasio, reventando sus encantos en rápida sucesión. Los despachaba con disparos débiles para que sus contraataques no hicieran demasiado daño. «Ruken». «Getelt», dijo Gervasio, disipando su Gutriseit y produciendo un escudo mientras Ferdinand seguía destruyendo sus amuletos. Raublut y Leoncio tenían razón. Nos parecemos escandalosamente. Ferdinand lanzó una herramienta mágica en lugar de una respuesta. Pasó por encima del escudo levantado de Gervasio y explotó detrás de él. Un escudo cuadrado normal no daba para mucho cuando se luchaba solo, sin caballeros guardianes. Gervasio también tenía encantamientos para ataques físicos, así que salió disparado otro contraataque, pero Ferdinand volvió a bloquearlo. «Quinta, ¿no sientes remordimientos por las circunstancias de tu nacimiento?», preguntó Gervasio en voz baja. «¿Nunca te ha enfurecido que te impusieran una vida tan miserable? ¿No piensas en las costumbres de Lancenave o en el hecho de que estabas destinada a tener una educación cruel incluso antes de nacer?» Ferdinand debió de tener fuertes pensamientos al respecto, pero mantuvo una fachada pétrea y lanzó en silencio una segunda herramienta mágica. Gervasio lo bloqueó con su escudo y continuó. «Los niños nacidos en esa villa son juzgados puramente por su maná, y los que van a convertirse en piedras feys nunca pueden escapar a ese destino.
Incluso los inscritos en la rama real de la familia son enviados al extranjero al alcanzar la mayoría de edad, donde solo viven para mantener sus edificios de marfil. Esto, quinta. Esta es la única oportunidad que podemos tener para poner fin a este círculo vicioso. Una vez que tome el control como el próximo Cent de Jürgen Schmidt, pondré fin a la locura. Ningún niño nacerá en esa miseria. Y este país ya no estará sujeto a los caprichos de un rey que carece del Gutriseit. Ferdinand soltó una risita desdeñosa. Parece que te equivocas. No soy Quinta, soy Ferdinand, candidato a archiduque de Ehrenfest. Puede que no recuerdes la villa, que abandonaste a tan temprana edad, pero escapaste solo porque tu madre se convirtió en piedra fey en tu lugar. Y para ocupar su lugar, una niña que debía vivir como princesa fue en cambio. Ferdinand debía de estar furioso. No dejaba que se le notara, pero llevaba la misma sonrisa falsa que yo veía siempre que estaba muy disgustado. Como ya he dicho, no soy Quinta. Soy Ferdinand. Tienes tus razones. Lo comprendo, continuó Ferdinand, con una brillante sonrisa que ocultaba sus verdaderos sentimientos. ¿Pero quién eres tú para sermonearme cuando aceptaste esas piedras feys y las usaste para Lanzenave? Eres un intruso de otra tierra. Y ahora que Jürgen Schmidt tiene al avatar divino de Mestionora para otorgar el Gutriseit a un nuevo Cent, no necesita a un agente del caos. Solo diré esto a Lanzenave. Maldice el nombre de Tolkien y muere. Eso también evitará a las generaciones futuras el destino de nacer en la villa Adalgisa. Ya veo. Suficiente, entonces. El que abandonó la villa no entiende nuestro dolor. Naciste para ser una piedra fey, Quinta, y en piedra fey te convertirás. Gervasio arrojó su escudo a un lado y apuntó a Ferdinand con un tubo de plata. Debía de contener el mismo tipo de veneno que había utilizado Leticia. En cuanto lo vi, mis manos se movieron solas. Bastian. Esperábamos que nuestros enemigos volvieran a usar veneno. Levanté mi estape y volé el papel fey que habíamos preparado de antemano. Capítulo 717. La batalla sobre el altar. Todas las armas de Lanzenave pueden desaparecer. Incluso si el tubo de plata no contuviera veneno, no teníamos nada que perder al retirarlo de la batalla. Combinar mi Bastian con un círculo mágico de mejora sin duda fue el movimiento correcto. Un diluvio de agua cayó desde el techo con toda la fuerza de una cascada furiosa. ¿Qué es esto?, gritaron los caballeros de la soberanía. El Bastian se arremolina, mis propios caballeros lloraron. Esto no tiene sentido. Habíamos diseñado nuestro círculo mágico con la intención de lavar todo el auditorio, por lo que el agua llenó gradualmente la sala. Simplemente tendría que taparme la nariz y esperar a que todo desapareciera, pensé, pero estaba muy equivocado. Quizás porque había imaginado una lavadora al invocar el agua, pronto se convirtió en un violento remolino que arrasó tanto con mis amigos como con mis enemigos. Rosemain. ¿Qué está pasando? Anastasio se empezó a gritar, pero sus palabras se convirtieron en un gorgoteo frenético cuando el agua se lo llevó. A mí también me había dejado arrastrar el Bastian y ahora me lanzaban en todas direcciones. ¡Ya! Lo arruiné. Que alguien me salve. Tuve suerte de haber pensado en taparme la nariz. De lo contrario, ya me habría ahogado. Mis caballeros, Raublut, Anastasios y la Orden de la Soberanía también estaban dando vueltas y vueltas como ropa en una lavadora. Esto superó completamente mis expectativas. Mi cabeza da vueltas. Yo no puedo respirar. ¡Ah! Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. El torrente de agua me lanzó por el aire, y luego pareció desvanecerse, permitiendo que el aire llenara mis pulmones. Mi visión también se aclaró. No estaba nada mojada y mi cabello colgaba suelto frente a mis ojos. El techo. Más allá de mi cabello, que estaba tan seco como el resto de mí, podía ver la parte superior del auditorio. Estaba tan cerca que pensé que podría extender la mano y tocarlo. Solo cuando recordé que el agua me había lanzado hacia el cielo, la gravedad decidió arrastrarme hacia abajo. Se me dio un vuelco el estómago y el techo se hizo cada vez más distante. Estoy cayendo.
Ep, 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 ep. Aunque estaba ganando velocidad, todo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Desesperada, extendí los brazos tratando de agarrar algo, pero no había nada a mi alcance. Alguien gruñó de dolor debajo de mí. Entonces Ferdinand gritó mi nombre presa del pánico. Ni siquiera podía orientarme antes de que dos de los hechizos en mi muñeca explotaran, se dispararan contraataques e innumerables bandas de luz me envolvieran. Fui empujada hacia abajo en un nuevo ángulo cuando algo más que la gravedad se salió con la suya conmigo. Grité y luego me di cuenta de que alguien me había atrapado. Ferdinand. Me di cuenta de que era él porque en lugar de preguntarme si estaba bien, me dijo que me callara y me preguntó qué estaba haciendo. Bueno, yo vi a Gervasio apuntarte con un tubo plateado, así que lancé Bastian. Se convirtió en un remolino de la nada y luego me arrojó aquí. ¿De verdad creíste que el mismo truco funcionaría conmigo 2 veces? Ferdinand preguntó con una mueca. Saludó con la cabeza a Gervasio, que se sujetaba a la frente y gemía. Deseé que Ferdinand no pareciera tan disgustado conmigo. Había actuado por instinto, no era como si pensara que no podría arreglársela solo. Mis emociones estaban divididas entre el placer de que él estuviera bien y el nerviosismo por la reprimenda que se avecinaba. De todos modos, ¿cómo es que solo yo terminé en el altar? Yo pregunté. Todos los demás todavía están dando vueltas. Debajo de nosotros, el auditorio todavía parecía una lavadora gigante. Nada del agua había llegado al altar. La barrera que había rechazado a Raw Blood mantenía a raya las furiosas olas. Mi bastión definitivo no logró nada. Intenté salvar a Ferdinand, pero él ya había escapado del peligro por su cuenta. Y ahora estaba en el altar con él, teniendo que soportar un sermón. Esto fue simplemente horrible. La respuesta parece obvia, respondió Ferdinand. Tú eras el único calificado para ascender al santuario. Me dejó en el suelo, rehizo su arma y luego miró hacia el remolino que se tambaleaba. Tengo más curiosidad por saber por qué el Bastión no ha desaparecido. ¿Qué suciedad esperabas que limpiara? Todo lo peligroso del Lancenave. No quería correr el riesgo de que hubiera algo más que veneno de muerte instantánea en el tubo de plata. Ya veo. Si la droga se considera una sustancia peligrosa, entonces el Bastión requeriría un poco más de tiempo. Ferdinand disparó contra Gervasio para impedirle beber una poción de rejuvenecimiento. Un momento después, el remolino desapareció y muchos de los caballeros cayeron al suelo con un fuerte ruido metálico. ¡Oh, no! Grité. Los caballeros están bien entrenados y llevan armadura, no morirán por una simple caída. Mis eruditos también están entre ellos, ¿sabes? Deja de inclinarte hacia adelante. Lo último que necesitamos es que te caigas con ellos. Di un cauteloso paso atrás y luego busqué frenéticamente en la habitación a Harmut y Clarissa. Aquellos que sabían de mi bastión mejorado por nuestro partido de Dieter parecían relativamente tranquilos mientras se reagrupaban. Leonora y Cornelius habían sido arrojados al aire, pero montaron en sus bestias altas antes de que estuvieran siquiera cerca de correr algún peligro. Angélica saltó entre sus alas en su camino de regreso al suelo. Como el divino avatar de Mestionora, Lady Rosemaine se siente como en casa en lo alto del altar. ¡Qué absolutamente divino! ¡Ah, los dioses supremos! Oh, parecen estar bien. Harmut y Clarissa no habían sido arrastrados demasiado alto en el aire y ahora me señalaban mientras clamaban sobre una cosa u otra. Me pareció prudente ignorarlos. Me alegro de que estén a salvo, pero preferiría que se callaran un poco. Mientras escudriñaba a la multitud en busca de capas ocres, Anastasios ladró, al menos adviértenos antes de actuar. Su voz no había venido de la dirección que yo esperaba, y cuando me volví para mirar, vi una figura principesca clavada en los asientos del público. Al menos había sobrevivido al Bastión. ¿Pero dónde estaba Raw Blood? Había estado vigilando el altar, pero ahora había desaparecido. Potencié mi visión e intenté localizarlo entre la confusa masa de capas plateadas, momento en el que las puertas del auditorio se abrieron de golpe. ¿Y ahora qué? Un enorme grupo ataviado con capas azules irrumpió en la sala.
había llegado la caballería. «Apoyen a Lord Ferdinand y Lady Rosemaine». Dunkelfelger rugió desde la vanguardia. «Peleen». Junto a Laub había una caballera con una capa azul y negra. Aunque llevaba casco, lo que hacía más difícil determinar su sexo, la forma de su coraza la delataba claramente. Parecía perfectamente cómoda en su postura de combate. «Raublut», empezó diciendo, «te atreviste a envenenar al rey Trahuercual a pesar de ser su comandante. Por eso, no te librarás de mi ira. Como su esposa, te mataré en su lugar». Inmediatamente, la mujer caballero consiguió sacar a Raublut de entre la multitud, algo que me había parecido imposible, y le apuntó con su arma. Su capa era negra por fuera, lo que significaba que era ciudadana de la soberanía. La forma en que hablaba y se preparaba para el combate me recordó a Hannelore. «¿Es Lady Magdalena, la tercera esposa del rey?», pregunté. Ferdinand me miró como si hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. ¿Alguna de sus otras esposas habría cargado en la batalla junto a Dunkelfelger? Casarse con el Cent no la cambió en absoluto. Dunkelfelger seguro que es, bueno, exactamente como me esperaba a estas alturas. Dunkelfelger, gritó Ferdinand, bloqueando varios ataques con su escudo mientras seguía presionando a Gervasio. «Te encomiendo que captures a Raublut y a los traidores de la soberanía». El tamaño de nuestro ejército había aumentado gracias a los nuevos refuerzos. Parecía perfectamente seguro dejar la lucha de abajo a los caballeros de Arensbach y Dunkelfelger. «Así se hará», declaró el Aub. Dicho esto, sigue siendo excepcionalmente difícil distinguir al amigo del enemigo. «A todos. Capturen a los que lleven plata o las capas negras de la Orden de Caballeros de la Soberanía. Podemos inspeccionar sus rostros y darles la oportunidad de defender su caso más tarde». Mi confianza dio paso a la preocupación. El Aub estaba siendo tan tosco pero impactante como de costumbre. En respuesta a sus instrucciones, los cascos azules descendieron sobre todos los que el Bastien había tirado al suelo. «Ferdinand», dije. «Puede que accidentalmente acaben reteniendo al grupo del príncipe Anastasios. ¿Será eso un problema? El encarcelamiento de Raublut y su facción tiene prioridad. Además, los caballeros tienen a Lady Magdalena con ellos. Imagino que podemos dejar al príncipe a su suerte». «¿De verdad podemos?». Ferdinand dio un fuerte suspiro como si me hubiera leído el pensamiento. «¿No deberías preocuparte más por capturar a Gervasio para poder centrarte en tu ciudad biblioteca?». «Vaya. Tienes toda la razón. Anastasio solo estaba aquí como seguro. Yo participaba en esta batalla porque era mi deber como nuevo Aubarensbach capturar a los lancenavenses, pero, a decir verdad, quería cargarle todo el calvario a otro para poder empezar a trabajar en mi ciudad biblioteca. Ya en la antigüedad, Alejandría puso jardines de hierbas en su gran biblioteca. Quiero que mi ciudad sea igual de versátil, una enorme biblioteca que abarque las operaciones de fabricación de libros de los Gutenberg, los laboratorios de Ferdinand y mi enorme colección de libros. Arensbach era el lugar perfecto, ya que incluso tenía su propio océano. Pero antes de poder seguir adelante con esos planes, necesitaría capturar o derrotar de cualquier otro modo a Gervasio, el líder de los lancenavenses, y poner fin a este conflicto. Gervasio tiene más maná que nosotros, así que podemos asumir que nuestras ataduras no funcionarán con él, dijo Ferdinand. Concéntrense en la defensa mientras cargo mi maná. Bien. Apreté los ojos y empecé a rezar, oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Tú, Gervasio dijo. Te llamas Main, ¿verdad? Mis ojos se abrieron por la sorpresa. Ferdinand me gritó que me concentrara en la oración y siguió asaltando a Gervasio a balazos. Oh, 12 diosas que sirven a su lado. Main, ¿por qué cooperas con Quinta en lugar de intentar eliminarlo? Preguntó Gervasio inquisitivamente mientras usaba su Hetet para bloquear los ataques de Ferdinand. Erbaermen debió de decirle algo, fue la única explicación que se me ocurrió. Pensé que le había dejado claro a Erbaermen que no iba a seguirle el juego. Quizá me ignoró. O quizá simplemente no fue capaz de oírme. En mi desesperación por evitar que Gervasio supiera mi verdadero nombre, dejé que mi mente divagara.
No sabía cuánto tiempo llevaba Erbaermen en el Jardín de los Comienzos, pero si había estado allí desde que se estableció el país, parecía razonable suponer que se había vuelto duro de oído. Antiguo dios o no, nadie era inmune al paso del tiempo. También cabía la posibilidad de que la actual escasez de maná de Jürgen fuera la culpable. Concédeme tu escudo de viento, para que pueda hacer volar a aquellos que pretenden causar daño. El escudo de Chutzaria apareció con un fuerte ching. Ferdinand dejó inmediatamente de hacer fuego de cobertura con su arma y cambió a una espada, que empezó a cargar con maná. Luchábamos como uno solo, como si fuera lo más natural del mundo, lo que me infundió una profunda sensación de seguridad. Quinta no es alguien a quien debas proteger, continuó Gervasio. De hecho, según tengo entendido, tu deber es matarlo y completar tu libro. ¿No fue esa la orden que recibiste, Main? Deja de parlotear inútilmente y muere, dijo Ferdinand con calma y blandió su espada. Una bola de maná arcoíris salió disparada y se estrelló contra el escudo de Gervasio, haciéndole volar a él y a la estatua que había detrás del altar. La estatua en el aire empezó a brillar, o, para ser más precisos, lo hizo su instrumento divino. Se formaron pilares de luz que se cruzaron entre sí. Era tan deslumbrante que cerré los ojos por instinto. Capítulo 718, en el Jardín de los Comienzos. En cuanto cerré los ojos, mi sentido del equilibrio se volvió loco. Sentí que me inclinaba hacia adelante y pronto me invadió una sensación de flotación. Creí que iba a desmayarme, pero alguien tiró de mí y me dijo, concéntrate, tonto, en voz baja y apresurada. Era Ferdinand. Su brazo estaba justo ahí, así que me aferré a él sin pensarlo dos veces. Por un momento, me convencí de que todo iba bien, y entonces caímos al suelo. El impacto fue tan brusco como si nos hubiéramos caído de la cama, así que no pudimos caer muy lejos, pero yo estaba demasiado desorientada para frenar la caída. Me golpeé contra algo duro. ¡Gu! Abrí los ojos y solo vi una armadura. Debí de caer encima de Ferdinand. ¡Ouch! Deja de lloriquear y suéltame, ladró Ferdinand. Antes de que pudiera moverme, me empujó y me tumbó de espaldas. Luego se levantó, ya con la estape preparada. Escucha, colega. No te enfades conmigo. Tú me empujaste hacia ti en primer lugar. La cabeza me daba vueltas por haberme tirado a un lado, haberme dejado caer y haberme dado la vuelta. Yo también me puse en pie a trompicones y de repente me di cuenta de que estábamos en el Jardín de los Comienzos. Erbaermen estaba de pie en el lugar del enorme árbol blanco que normalmente ocupaba el centro de la sala circular. A juzgar por el ceño fruncido y el maná que irradiaba, no estaba de muy buen humor. Bueno, Erbaermen parece enfadado. Me pregunto qué habrá pasado. Mientras ladeaba la cabeza, confundido, Gervasio dejó escapar un murmullo de sorpresa. Al parecer, estaba aquí con nosotros. Me giré para verle ponerse en pie, después de haber caído como nosotros, y arrodillarse ante Erbaermen, que seguía mostrándose muy disgustado con todos nosotros. Ferdinand seguía agarrando su estape, listo para el combate, mientras que yo hacía todo lo posible para que el mundo a mi alrededor dejara de girar. ¿Qué demonios están haciendo los tres candidatos?, preguntó Erbaermen. Jürgen debe ser reabastecido de maná cuanto antes. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Debe habernos convocado aquí para poder quejarse. Eso también explicaba por qué había adoptado su forma humana. No habría podido conversar con nosotros como árbol. Tú en particular, Quinta, continuó. Te di la sabiduría de Mestionora a pesar de la extraña e irrespetuosa entrada que hiciste. Sin embargo, nunca volviste para terminar la transferencia, ni siquiera intentaste teñir los cimientos del país. Entonces, cuando pensé que por fin habías regresado, mi visitante me informó de que era otra persona totalmente distinta. Le ordené que te matara y completara el libro de Mestionora, pero se negó en redondo. Mi siguiente visitante sí que pretendía teñir la fundación, pero mi alivio duró poco, ya que tanto la luz de la sabiduría como su camino hacia la fundación quedaron bloqueados. ¿Por qué interfieres, Quinta? ¿No ves que Jürgen está al borde del colapso? En resumen,
Erbaermen estaba sobre todo frustrado con Ferdinand. En realidad, dirigía su ira contra nosotros dos, pero sospechaba que era porque aún no podía distinguirnos debido a que nuestro maná era casi idéntico. Ferdinand no se inmutó, sacó su Gutriseit y empezó a mirarlo. Erbaermen, aunque afirmas que Jürgen Schmidt está al borde del colapso, Rosemain prolongó su vida útil unas 2 décadas cuando llenó de maná las puertas del país. Eso puede parecer nada para alguien que ha vigilado el país desde sus inicios, pero desde nuestra perspectiva, es tiempo suficiente para que un niño nazca y alcance la mayoría de edad. ¿En serio?, pregunté. Entonces tenemos tiempo de sobra. Ojalá mi libro contuviera información así. Me acerqué y le pedí ver el suyo, pero lo cerró de golpe en cuanto me acerqué. Vamos. Déjame leerlo un rato. No seas egoísta. Rosemain, ¿entiendes dónde estás y qué está pasando a tu alrededor? Me tomé un segundo para inspeccionar a Erbaermen, que no estaba menos indignado, y luego a Gervasio, que seguía de rodillas. Hasta yo me daba cuenta de que no era el mejor momento para regañarle, pero... Yo sí, pero no quiero perderme una de mis pocas oportunidades de leer tu libro. Entonces lo entiendo perfectamente. Estás en medio. Apártate. Ferdinand me dio un golpe en la frente y levantó la barbilla como ordenándome que me apartara. Ya hemos perdido a decenas de ciudadanos productores de maná como consecuencia de las acciones de Gervasio. Un invasor de Lancenave no es apto para convertirse en el Cent cuando va a destruir el país desde dentro. Las reglas de su sociedad humana no significan nada para mí, replicó Erbaermen. Jürgen Schmidt es el lugar de mi expiación y un refugio para los que están en el punto de mira de Wigeliebe. Su derrumbe debe evitarse a toda costa. Ya he esperado bastante. No permitiré que se obstaculice el nacimiento de un nuevo Cent. Tú que te niegas a teñir los cimientos, desaparece. Erbaermen levantó tranquilamente una mano y señaló en nuestra dirección. Ferdinand tomó aire, se puso delante de mí y gritó, Heteit. Un orbe de maná tan fuerte como cualquier cosa que pudiera producir se abalanzó sobre él, sin piedad. El escudo de Ferdinand estalló y uno de los 3 amuletos de su brazo estalló. La sangre se me escurrió de la cara. Esto no se parecía a nada a lo que nos hubiéramos enfrentado antes. Adelante, Terza, instruyó Erbaermen. Repone los cimientos de este país. Gervasio se levantó en silencio. Terza debía de ser su nombre de niño si todas aquellas menciones a Quinta eran ciertas. Ruken. Pistola de agua, dijo Ferdinand. Luego disparó a Gervasio en cuanto el hombre le dio la espalda. El rey de Lancenave se había quedado sin amuletos durante su batalla en lo alto del altar, así que la bala le atravesó la pierna. Cayó al suelo con un gruñido apagado. Te dije que no interfirieras, Quinta. Si dices que no te importa el mundo de los hombres, entonces no me importan tus órdenes. Coronaré a un nuevo Cent, reviviré las oraciones, aboliré la familia real y me aseguraré de que los futuros reyes y reinas sean elegidos entre aquellos que puedan obtener la Biblia por méritos propios. Debo pedirte que no interfieras. Erbaermen había estado mirando en dirección a Gervasio, pero volvió a señalar a Ferdinand. Me apresuré a interceptar el ataque, vertí todo mi maná en un Finsumand y luego extendí la capa del dios de la oscuridad frente a nosotros. Absorbió el golpe de Erbaermen, reponiendo mi maná. Toda la cantidad que había gastado en ese enorme Bastien se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Esto es malo. Hay demasiado. Me esforcé por comprimir mi maná, pero era demasiado para mí. Empecé a sentir el cuerpo cada vez más caliente hasta que, por fin, grité de dolor, como si alguien me hubiera metido en una olla de agua hirviendo. Por muy nostálgica que fuera la sensación, no era algo que quisiera volver a experimentar. Tan caliente. Duele. Alguien, ayuda. No lo absorbas todo, Rosemain. Suéltalo. Ayúdenme, dioses. Levanté los brazos en alto y disparé maná, lo que provocó la aparición de un pilar brillante en el jardín de los comienzos. No sabía si mi súplica desesperada contaba como una plegaria, pero la luz empezó a brillar desde el techo abierto como si respondiera a mi maná. La luz dominó mi visión como si fuera lo único en el mundo,
y salió una nueva mujer que se parecía a mí. Tenía el pelo del color del cielo nocturno, ojos como lunas doradas y un rostro perfectamente simétrico. Era como cuando vi mi reflejo por primera vez tras mi repentino estirón. Sin embargo, no éramos completamente iguales. El peinado y la ropa de la mujer no coincidían con los míos. Anwatch parecía satisfecho con su trabajo, pero debo admitir que nos parecemos mucho, dijo la mujer. Como uno de los devoradores, tu maná debería ser flexible, permíteme tomar prestado tu cuerpo un momento. Su voz era clara pero suave. No entendía lo que me decía, porque parecía hablar en otro idioma, pero el significado aparecía automáticamente en mi cabeza. Sus palabras se traducían en tiempo real. ¿Otra vez? ¿Quieres que te preste mi cuerpo? Solicitaste ayuda, ¿verdad? Detendré a Erbaermen por ti. Apoyó una mano en su mejilla y pareció contemplativa. Está poniendo incluso su propia vida en peligro. Qué preocupante. No sabía quién era esta mujer ni de dónde había salido, pero alguien que pudiera detener a Erbaermen era exactamente lo que quería. Su capacidad de maná era tan obscenamente enorme como cabría esperar de un antiguo dios. Parecía imposible que ningún humano pudiera vencerle. ¿Pero qué implicaría tomar prestado mi cuerpo? Pregunté. ¿Me lo devolvería? ¿Y qué haría yo mientras tanto? Había demasiadas incertidumbres como para que aceptara de inmediato. No podría quedarme aquí abajo para siempre. Mientras tanto, te concederé una estancia en un lugar bastante confortable. La mujer movió un brazo y nuestro entorno cambió. Nos habíamos trasladado a una biblioteca con estanterías del suelo al techo en todas las paredes, repletas de una gran variedad de libros. Había incluso más que en la Academia Real, o que en cualquier otra biblioteca que hubiera visto en la Tierra. Estaba tan abrumada que solo podía mirar a mi alrededor, asombrada. Había sillas muy cómodas y escritorios perfectos para leer. Podría pasarme aquí una eternidad sin ningún problema. Perfección, murmuré. Era igual que la biblioteca donde había conocido a aquel chumil dorado de camino al libro de Mestionora. Pero al recordar aquella maravillosa ocasión, recordé que la biblioteca había sido en realidad una ilusión para comprobar las intenciones de cualquiera que entrara en ella. Las estanterías de aquí no están pintadas, así como así, ¿verdad? Pregunté. No, no lo están, respondió la mujer. Elige el libro que quieras, están repletos de mi sabiduría. Pasa aquí el tiempo que quieras mientras yo utilizo tu cuerpo. La mujer hizo un gesto con la mano y un chumil dorado se acercó con un libro. Se detuvo junto a una silla cercana como aconsejándome que leyera allí, y en ese momento, deduje con quién estaba hablando. Era la diosa a la que más había rezado. Bujú. Toma mi cuerpo. O quédatelo, si quieres. Ah, qué dicha. Un paraíso en la tierra hecho por los dioses. Alabada sea Mestionora, la diosa de la sabiduría. Adopté una pose brusca y me apresuré a acercarme al chumil dorado. La silla que había junto a él era como un sofá unipersonal, incluso más mullido y cómodo que los bancos colchoneros que yo había diseñado. La tapicería era agradable al tacto y parecía irradiar calor. El chumil dorado esperó a que me sentara antes de entregarme el libro con el que había llegado. Tal vez fuera una tradición en Smith que las bibliotecas tuvieran chumils. Abrí el libro y encontré historias sobre los dioses escritas en una lengua excepcionalmente antigua. Recuerdo haber visto historias como estas en la Biblia y en el libro que nos prestó Dunkelfelger. Mis ojos recorrieron la página mientras absorbía con avidez la primera historia. Se trataba de Berfuremeer, la diosa de los océanos, que había recibido propuestas de matrimonio de dos dioses masculinos. Ella había rechazado a ambos, pero los dos hombres estaban subordinados al dios del fuego, las llamas de su pasión se negaban a morir. El incidente se agravó hasta el punto de que otros dioses tuvieron que intervenir. Al final, Berfuremeer decidió que, si no encontraba pareja por sí misma, se casaría con cualquiera de los dos hombres que ganara el combate. Habían decidido decidir el vencedor de una vez, y su batalla masiva había vuelto a atraer a otros dioses a la mezcla. Berfuremeer había propuesto el duelo como una forma de aplacar a sus dos pretendientes hasta que encontrara a alguien más con quien casarse.
No había esperado que marcharan directamente a la batalla. Por eso, cuando las otras diosas le informaron de la guerra que había estallado de repente, corrió al campo de batalla y utilizó su poder divino para calmar a todos. Desde entonces, se había arraigado la costumbre de invocar a Verfuremeer cada vez que los subordinados del fuego empezaban a guerrear entre sí. ¿No es de aquí de donde viene el ritual de Dunkelfelger? Verfuremeer debía de estar muy ocupada si no solo la convocaba Dunkelfelger, sino también los demás dioses. Le expresé mis condolencias y pasé a la siguiente historia, una trágica historia romántica centrada en Jugereise. Listo, anuncié. El siguiente, por favor. Para mi alegría, acababa de terminar mi tercer libro, un relato sobre la diosa Liebeskilfe. Había robado hilos del destino a Dregarnur y le había gastado innumerables bromas, incitando a la diosa del tiempo a vengarse tejiendo hilos en el pelo de Liebeskilfe. La diosa del vínculo no se había enterado de nada, hasta que de repente descubrió que estaba atada a un hombre humano. Me pregunto de qué tratará la próxima historia, pensé en voz alta. Tralalá, la la la. Rosemain. Mientras esperaba ansiosamente el regreso de mi asistente Chumil, un grito inesperado resonó en mi mente. Era Ferdinand, que sonaba como si hubiera salido de las profundidades del infierno para golpearme. Mi emoción se desvaneció en un instante. ¿Qué está pasando? Me tapé los oídos y miré a mi alrededor, pero Ferdinand no estaba allí. Seguía en la biblioteca de mis sueños, con las estanterías repletas a mi alrededor. Así que por fin me has oído, continuó la voz furiosa. Vuelve aquí. Ahora mismo. Si te quedas, todo lo que te importa desaparecerá. Oh diosa, devuélveme mi cuerpo. Ferdinand parece enfadado. Necesitaba irme ahora, o el rey demonio me aplastaría con su injusta ira. Hace tiempo que intento hablar contigo, llegó la voz cansada y exasperada de una diosa. Pero te has negado a responderme. Me volví para mirarla, pero mi visión vaciló y el paraíso empezó a desaparecer. Capítulo 719, la carrera para convertirse en Sent. La biblioteca había desaparecido, y la diosa de la sabiduría no aparecía por ninguna parte. En su lugar, me encontraba cara a cara con Ferdinand, que parecía no saber qué hacer. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, y en sus ojos no había más que preocupación, lo último que esperaba cuando sonaba tan indignado. Miré a Ferdinand sorprendida y me quedé boquiabierta. Solo entonces empezó a notarse su enfado. Algo en mi mano desapareció al mismo tiempo. Eres Rosemain, ¿verdad? Sí, respondí. Dame una respuesta adecuada. Estoy mostrando tanto que aparentemente te entristecí o sorprendí de alguna manera. ¿Qué estás diciendo? Ferdinand estalló. Pero no era culpa mía, me estaba pellizcando la mejilla con tanta fuerza que me costaba hablar. Qué irrazonable está hoy. Rosemain, hay un límite a cuánto tiempo se puede estar sin aprender la lección. ¿Qué? Me di un manotazo en la mejilla, lo menos que podía hacer Ferdinand era soltarme antes de empezar a despotricar. Me dio un último apretón, luego me soltó, pero no apartó la cara. Demasiado para mi deseo de alejarme lo más posible de mi profesor. Tu enemistad con Besewans comenzó después de que irrumpieras en la sala de libros del templo, espetó Ferdinand. Luego llamaste la atención de la familia real al irrumpir en la biblioteca de la Academia Real con maná inestable. ¿No se te ha ocurrido que tu obsesión por los libros siempre trae problemas? En mi defensa, había causado muchos problemas sin el encanto de una bonita biblioteca. Protestar solo empeoraría las cosas, así que me limité a asentir y dejé que el sermón me invadiera. Sí, respondió Ferdinand. Y aún así le diste a Mestionora tu cuerpo a cambio de la oportunidad de usar su biblioteca. ¿Cómo pudiste ser tan tonto? Déjame decirte que era una gran biblioteca. Un paraíso, incluso. Los libros que había allí eran para morirse en serio, y cubrían todas las paredes. Seguro que había mucho sobre investigación. Deberías venir conmigo la próxima vez, entonces entenderás lo increíble que era. Mi intento de calmar a Ferdinand hizo que se le crisparan las mejillas. Oh, qué emocionante.
Una invitación a las alturas lejanas. ¿No te bastó con coquetear con la muerte una vez? ¿Las alturas lejanas? ¿Así que eso no era un paraíso en la tierra? Ferdinand chasqueó la lengua. ¿Aún no has regresado del todo? ¿Qué quieres decir? Rosemain, enumera los nombres de las personas importantes para ti. ¿Quién te vino a la mente cuando te amenacé? ¿Puedes recordar lo que hizo la diosa cuando obtuvo tu cuerpo? ¿Qué estabas haciendo antes de hacer el intercambio? ¿Y qué debemos hacer ahora? Eh. mm. Estaba demasiado abrumado para preguntar por qué me interrogaba de repente. Intenté responder a sus preguntas, pero enseguida me quedé en blanco. Una especie de niebla nublaba mis recuerdos. ¿Qué había estado haciendo? No lo sé, acabé respondiendo. Pero recuerdo el libro que estaba leyendo. Era sobre los dioses y... Basta, interrumpió Ferdinand con una mueca. Haz lo posible por olvidarlo. Ahora estás siendo cruel. Nunca podría olvidar algo que me desviví por leer. La diosa debió de entrometerse en tu mente para que le resultara más fácil habitar en tu cuerpo. Y no en poca medida, el impacto parece haber sido bastante profundo. Le había prestado mi cuerpo a la diosa solo por un momento, desde luego, no había consentido que se metiera con mi mente. Me daba un poco de miedo preguntarme qué me estaba pasando. Bebí una poción que me dio Ferdinand y luego le pregunté qué había querido decir. No respondió a mis preguntas, así que no lo sé. Aunque te haya dejado la mente intacta, sospecho que has mostrado la compostura de un animal al que le dan la cena. Ten cuidado y no vuelvas a acceder a las peticiones de un dios. Tu maná se deja influir con demasiada facilidad. Aunque no lo dijo, Ferdinand pronunció las palabras, porque tenías el devorador. Había dolor en sus ojos. Extendí la mano y acaricié el surco de su frente, con la esperanza de reconfortarlo, pero solo conseguí que su expresión fuera más severa. Parece que me reconoces, pero... ¿Recuerdas a la familia archiducal de Ehrenfest? Preguntó. ¿Recuerdas los rostros de tus asistentes? Intenta nombrarlos. Hice lo que se me pedía y enumeré los nombres de todos los miembros de la familia archiducal y de cada uno de mis sirvientes. Ferdinand suspiró aliviado cuando terminé. Mucho mejor. Siento haberte preocupado. Pero no temas, estoy tan decidida a recrear la biblioteca de Mestionora que no abrazaré las distantes alturas tan fácilmente. No has hecho más que intensificar mis temores, replicó Ferdinand largamente. Aunque su boca seguía torcida por el disgusto, la ira se desvanecía de sus ojos. Sus emociones eran siempre tan difíciles de leer, pero al menos parecía sentirse mejor. Has terminado ya, dijo otra voz igual de exasperada. Espera, que, murmuré, con la cabeza ladeada. ¿Hay alguien más aquí? Ferdinand seguía delante de mí, así que mi visión era muy limitada. Ferdinand se apartó y se levantó. Este es el jardín de los comienzos. Herbaermen y Gervasio están aquí con nosotros. Ah. Ah. Todo está volviendo a mí. Estábamos en el fragor de la batalla. Ferdinand, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Me puse en pie y fui a protegerle. Pero mientras me alzaba en armas contra Herbaermen, un dedo me pinchó en la espalda. Relájate, dijo Ferdinand. La batalla ha terminado. Mestionora prohibió que se cobraran más vidas. ¿Otra vez? Bien mirado, aunque tanto Herbaermen como Gervasio nos miraban, ninguno de los dos parecía preparado para el combate. Pensar que ella resolvería la pelea tan fácilmente. Las diosas son algo especial. Alabada sea. Deja de rezar, tonta. Ferdinand gritó cuando fui a levantar las manos. ¿Quieres que vuelva a pasar lo mismo? Herbaermen esbozó una leve sonrisa. Main, como una con el devorador, eres más receptiva al poder de los demás. Si rezaras aquí, en un lugar destinado a la comunión con los dioses, lo más probable es que estos descendieran a la tierra para divertirse. Me alegraría de ello, al fin y al cabo, son amigos míos, pero supondría una carga tremenda para ti. Te aconsejo que tengas cuidado. A diferencia de antes, el tono de Herbaermen era excepcionalmente tranquilo.
probablemente podría agradecérselo a Mestionora. No solo tenía una biblioteca tan enorme y maravillosa, sino que también poseía el poder de calmar a un antiguo dios y poner fin a la lucha en un abrir y cerrar de ojos. Vaya, qué potencia. No esperaba menos. Alabada sea Mestionora, la diosa de la sabiduría. ¿De qué hablasteis con Mestionora? Pregunté. Compartimos nuestros deseos y nuestra comprensión de la situación actual, explicó Ferdinand. Luego acordamos continuar nuestra batalla por el trono por medios más pacíficos. Gervasio hizo una mueca. Incluso en estas circunstancias, aquello era una burda abreviación. Tenía razón, yo seguía sin enterarme de lo que me había perdido. Estoy totalmente en desacuerdo. Dado lo que está ocurriendo en el auditorio, no tenemos tiempo para una larga discusión. Comprendí que el tiempo apremiaba y que priorizar la eficacia era algo básico para Ferdinand, pero seguía queriendo un poco más de detalles. Como mínimo, explícame qué quería cada uno y qué información se compartió, dije. Todavía estoy al límite y dispuesto a luchar. Dices eso, pero ¿no olvidaste que estábamos luchando en primer lugar? Ferdinand podía hacer todas las observaciones que quisiera. Eso no cambiaba el hecho de que yo estaba profundamente desconcertada. Él y Gervasio habían estado a la greña, diciéndose que se murieran o se convirtieran en piedra fey, pero ahora conversaban con normalidad, bueno, con la excepción de la incómoda atmósfera que había entre ellos. Luego estaba Herba Hermen. Hace un momento, había sido todo despachar quinta esto y no obstruir terza aquello, pero ahora estaba escuchando tranquilamente a la razón. No es culpa mía que hayan cambiado tantas cosas mientras leía. Todos están tan relajados ahora que no puedo evitar sentirme incómodo. Se nos dijo exactamente cómo los dioses ven este asunto. Jürgen Smith fue creado para acoger a aquellos que se enfrentan a la persecución de Wigeliebe. Así, los dioses consideran natural acoger a los lancenavenses que buscan asilo. Según Ferdinand, Jürgen Smith existía específicamente para dar cobijo a los portadores de maná de los distintos mundos exteriores. Si había lancenavenses con maná que desearan vivir aquí, los dioses los aceptarían sin pensárselo dos veces. ¿Acaso a los dioses no les pareció bien que los lancenavenses masacraran a docenas de nobles de Arensbach? Pregunté con la mirada. Herba Hermen asintió, con una expresión completamente inexpresiva. Mis palabras no significan nada para la sociedad humana. He dicho que no se maten, pero los hombres se han matado por millares desde tiempos inmemoriales. Cientos de nobles murieron hace poco, unas docenas más son una gota en el estanque. ¿Y qué importa cuándo los de fuera los sustituirán? Desde su punto de vista, la guerra civil acababa de tener lugar, y las muertes de unos cuantos más de Arensbach apenas eran un punto en su radar. Pero no es un problema de números para nosotros, dije. Los humanos envejecen y se eliminan unos a otros. Es su naturaleza. No tiene sentido insistir en cuestiones sociales cuando las circunstancias cambian tan drásticamente. Incluso solo en Ehrenfest, había grandes diferencias entre nosotros en forma de estatus y perspectivas. Por supuesto que los humanos y los dioses no se verían cara a cara. En cualquier caso, continuó Herba Hermen, ha pasado tanto tiempo desde que alguien vino a hablar conmigo sobre la sociedad humana. En un pasado lejano, los candidatos a Cent habían visitado regularmente el Jardín de los Comienzos para obtener sus libros de Mestionora. Gracias a la abundancia de maná, Herba Hermen podía adoptar forma humana e interactuar con sus invitados siempre que quisiera, pero entonces llegó la escasez. Los Herba Hermen ya no podían transformarse y la gente había dejado de obtener el libro de Mestionora, probablemente porque las ceremonias religiosas habían empezado a desaparecer y el templo de la soberanía se había trasladado fuera de la Tierra Santa. Para empeorar aún más las cosas, la decisión de pasar la herramienta mágica Gutriseit de generación en generación había hecho que rezar fuera en gran medida redundante, por lo que menos gente había visitado el Jardín de los Comienzos. La historia que había absorbido me lo había dejado claro. Los interlocutores son irrelevantes, dijo Herba Hermen. En ausencia de un Cent que pueda suministrar los cimientos, las puertas del país se han secado, y Jürgen Smith está al borde del colapso. Si no ocurre nada para remediarlo, podemos esperar muertes a una escala que haría que sus meras docenas parecieran risibles. Mi deseo es que nazca un nuevo Cent cuanto antes.
No deseo nada más en particular. Erbaermen quería que alguien, cualquiera, se diera prisa en teñir la fundación de Jürgen Schmidt. No consideraba al rey Trabuercual un Cent en absoluto debido a la incapacidad del hombre para llevar a cabo ese deber tan importante. Así pues, continuó, para prevenir la devastación que se avecina, hemos decidido que los candidatos a Cent compitan, para ver quién tiñe primero la fundación. Espera, ¿qué? Pregunté. ¿Candidatos a Cent? ¿A quién te refieres? ¿Hay candidatos a Cent además de ustedes tres? Si es así, tráiganlos aquí enseguida. La expectación en su voz dejaba clara una cosa. Todos éramos unos alborotadores tan grandes que estaba dispuesto a acoger a cualquiera que pudiera ocupar nuestro lugar. Bueno, Lady Detlinde se ha autoproclamado candidata, y algunos miembros de la realeza han podido venir. Ferdinand negó con la cabeza. En lo que respecta a Erbaermen, hay que tener el libro de Mestionora para ser candidato a Cent. La herramienta mágica Gutriseit no tiene ningún significado. ¡Auch! Así que sus estándares son los mismos que en el pasado antiguo. Ni un solo miembro de la actual familia real cuenta como candidato, entonces. Erbaermen quiere que Jürgen Schmidt esté totalmente abastecido de maná, continuó Ferdinand. Para ello, los tres candidatos participaremos en una competición de velocidad. Correremos para llenar las 3 puertas drenadas del país antes de regresar aquí, al jardín de los comienzos. Quien gane será llevado a la fundación, añadió Gervasio. Los dos hombres mostraban sonrisas de confianza. No tenía sentido. Según tenía entendido, Ferdinand ni siquiera quería convertirse en el Cent. Ferdinand, ¿estás realmente decidido a ocupar el trono? Le pregunté. Mientras tiña la fundación, Erbaermen no cuestionará mis decisiones. Podría castigar a los lancenavenses o abolir la actual familia real sin oposición. Erbaermen incluso había alabado la idea de que, en la siguiente generación, los candidatos de Cent tuvieran que volver a ganarse sus propios libros de Mestionora. Era una solución a muy largo plazo, y no había garantías de que funcionara, pero Ferdinand solo necesitaba teñir los cimientos. Entonces podría utilizar libremente la herramienta mágica Gutriseit para decretar un nuevo Cent y empezar a intentar revivir la oración. Quinta, veo que una vez más has omitido detalles preciosos, dijo Erbaermen secamente. Mestionora decretó que toda vida es valiosa y no debe desperdiciarse. Tenlo en cuenta. En otras palabras, permitiría castigos, pero no acciones letales. Nunca había pensado que oiría la frase toda vida es valiosa aquí, en Jürgen Schmidt, donde las ejecuciones masivas de inocentes parecían tan habituales. Realmente deberías haberlo grabado, dije. Los que no vieran el descenso de Mestionora solo oirían tu voz. ¿Cómo pretendes demostrar que una diosa habitaba tu cuerpo? Cierto. Ya me había ganado cierta reputación por mi compasión, así que cualquiera que escuchara una grabación de esa naturaleza asumiría que estaba cantando la misma vieja canción. Erbaermen tenía razón, no habría conseguido nada. Qué desafortunado. ¿Y por qué quieres ser el Cent? Pregunté, dirigiéndome a Gervasio. Me otorgará el poder de destruir esa villa. Las niñas ya no serán enviadas aquí a parir hijos condenados a vivir como yo, y los que tengan maná recibirán respeto, no vivirán en el desprecio. Mencionó que también podría rescatar a la soberana orden de los refuerzos de Dunkelfelger, y asignar nuevos aus a los ducados actualmente vacíos para que los lancenavenses pudieran trasladarse a ellos. Pero, ¿por qué quieres vivir aquí, en Jürgen Schmidt? La gente de Lancenave necesita tus piedras face y stabs, ¿no? Eso no es exacto. Resulta que Lancenave estaba haciendo avances tecnológicos tan grandes en tantos campos que los poseedores de maná se estaban viendo arrinconados poco a poco. Los miembros de la realeza perdían rápidamente su poder y eran tratados como meras fuentes de maná. La familia real de Lancenave está dividida en 2 facciones. Una que quiere que volvamos con una masa de stabs y ejerzamos nuestro poder sobre el populacho una vez más. Y otra que quiere escapar de Lancenave y quedarse aquí como nobles de Jürgen Schmidt. Leoncio lideraba a los que deseaban regresar a Lancenave con stabs, mientras que Gervasio había venido aquí en busca de un lugar tranquilo donde pasar el resto de sus vidas. Tenían objetivos distintos,
pero ambos estaban de acuerdo en que Jürgen Schmidt estaba madura para la cosecha mientras careciera de un cent adecuado. La facción de Leoncio estuvo detrás de las muertes de esos nobles de Arensbach, explicó Gervasio. Dicho esto, según tengo entendido, Lady Detlinde le dio permiso para hacer lo que quisiera con cualquiera del ducado que se le opusiera. Fue una noticia sorprendente para mí. No creía que Jürgen Schmidt diera poder a quienes estaban tan dispuestos a cometer atrocidades. Pero entonces la conocí y me di cuenta de lo tonta y egocéntrica que era en realidad. Hubo una breve pausa antes de que Gervasio continuara. Necesito una posición de poder para garantizar que Jürgen Schmidt permanezca a salvo, para asegurarme de que los lancenavenses no seamos castigados, y para recompensar a aquellos de la Orden de los Caballeros de la Soberanía que me apoyaron. Debo convertirme en el cent. Bueno, ahora entiendo las motivaciones de todos. ¿Pero por qué me veo arrastrada a esto?, pregunté. Soy una aub, ¿verdad? ¿No me impide eso teñir la fundación del país? Si eres un aub, entonces solo tienes que participar como tal, respondió Erbaermen. Los aubs están destinados a reponer las puertas del país en primer lugar. Mis disculpas, pero eso solo ocurría cuando se fundó el país y los aubs de cada ducado tenían sus propios libros de Mestionora. Aunque, bueno, no me importa participar si reponer las puertas es tan importante. Erbaermen estaba basando su perspectiva en los días de antaño, así que yo también estaba obligado a participar. No sería imposible que te convirtieras en el cent, señaló, mirándome ahora directamente. Otra persona podría teñir tu fundación. Ni siquiera les resultaría difícil, como tienes el devorador, tu maná puede sobreescribirse fácilmente. Erbaermen, ¿cómo es que de repente eres capaz de distinguirme de Ferdinand? Pregunté. Creía que nuestro maná te parecía igual. Sí, pero actualmente estás lleno del poder de Mestionora. Así que la diosa me tiñó. Me miré el brazo y no vi absolutamente nada. No podía ver el maná, así que tenía el mismo aspecto de siempre. Percibo la divinidad de la diosa en tu interior, pero tus palabras y acciones la desvirtúan, dijo Gervasio. Prefiero que guardes silencio. Aunque me miraba con respeto, intuí que veía a otra persona completamente distinta. No tenemos más tiempo que perder, intervino Erbaermen. La carrera comenzará ahora. Los dioses decidirán sus destinos por ustedes. Levantó un dedo y de él salieron disparadas 3 finas bandas de maná, una roja, una verde y una dorada. Los 3 candidatos de cent recibimos una cada uno, momento en el que el antiguo dios dijo: tiñan la puerta de su color divino. Yo había recibido el rojo, Ferdinand el verde y Gervasio el dorado. Eso significaba que tendría que dirigirme a la puerta de Klassenberg con el sigilo de la diosa de la tierra, Ferdinand a la de Auchletste con el de la diosa del agua y Gervasio a la de Gilsenmeyer con el de la diosa de la luz. Ahora vete, dijo Erbaermen. Forjen sus propios círculos de teletransporte y reabastezcan las puertas del país. Guthrie said. Al instante, los 3 candidatos cent formamos nuestros libros de Mestionora. Ferdinand y Gervasio empezaron inmediatamente a dibujar en el aire, pero yo aún tenía que buscar lo que quería. Puse círculo de teletransporte de la puerta del campo de Klassenberg en mi tableta mientras me lamentaba en silencio de su diseño. Aunque parecía que me había quedado atrás, eso no podía estar más lejos de la realidad. Saqué una hoja de papel fey, sonreí satisfecha y activé mi hechizo. Copiar y pegar. Terminé mi círculo de teletransporte en un abrir y cerrar de ojos. Ferdinand observó que estaba malgastando mi maná, sin siquiera detener su trabajo, mientras Erbaermen y Gervasio expresaban su sorpresa. Inspeccionando la sala con una sonrisa triunfal, levanté mi libro de Mestionora y dije: Kerlo es él. Klassenberg. Ocupaba cómodamente el primer puesto. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.